surgió en el cable esta película bastante interesante del año 2010 llamada El Experimento, muy estudiada en las universidades también, Sí. acerca de esta prisión ficticia que se había armado para hacer un experimento sobre el comportamiento humano bajo situaciones extremas. El sábado la vi en Cine Canal la película. Claro, protagonizada por Adrien Brody, también tiene grandes actores como Paul Whitaker, Ethan Coen, entre otros. La verdad, muy buena película. Bueno, y decimos ver, a ver, ¿qué ha pasado con estos experimentos tan polémicos que sucedieron a través de la historia de parte de la psicología? Algunos experimentos que han sido polémicos sobre todo por superar el límite ético. Cruzar lo ético, sí, sobre todo, y Exactamente. hasta afectar a nivel físico, muchas veces a la persona. Físico y psicológico, Sí, va sí, todo de sobre la mano. bastante condenable, digamos, la forma en que los hacían. Ahora vamos a estar viendo, pero primero empecemos con este caso de este experimento realizado en el año 1971. Claro, la película está basada en ese caso. Exactamente, es a partir de un caso real, de un experimento realizado por el científico Philip Zimbardo, de la Universidad de Stanford, que a partir de un caso que había sucedido luego de la Segunda Guerra Mundial, de un oficial que lo habían enjuiciado y dijo, yo solamente estaba siguiendo órdenes, quiso comprobar a ver qué tan capaz es el ser humano de ejecutar acciones condenables y que van allá, más allá de lo que es pasar por encima de otro ser humano Sí. y provocarle sufrimiento solamente por recibir órdenes desde una institución, digamos, institucionales. Fue así que reunió a 15 estudiantes de la universidad convocados que se les iban a pagar, se les informó que iban a estar dentro de un ambiente privado dentro de la misma Universidad de Stanford, y allí se los dividió. Se creó un grupo de reclusos ficticios y un grupo de guardias carcelarios. Sí. Y a partir de allí... Esto es real. Esto es real. Sí, sí. La situación, bueno, se comenzó a poner bastante violenta, por así decirlo. La consigna que se les había dado a los guardias es tratar a los reclusos, pero sin violencia física. O sea, mantenerlos calmados, pero sin llegar a golpearlos o a ejercer ningún tipo de represión, ¿no? Bueno, a partir de allí, durante varios días los reclusos comenzaron a presentar distintos comportamientos un poco más agresivos hacia ellos, los insultaban verbalmente. Claro, los tipos, viendo que los policías no ejercían la violencia Claro. física, hacían lo que querían. Se aprovechaban. También en algún momento, como ya estaban hartos de estar ahí mismo en la cárcel, alguno había hecho una huelga de hambre para no comer, los habían aislado en una celda especial, fue bastante raro. Bueno, viendo que los guardias no podían controlar a los reclusos, comenzaron a ejercer la violencia física, y luego de 6 días, un experimento que tenía planeado durar hasta 2 semanas, 6 días tuvo que ser cancelado por el comportamiento excesivo que habían empezado a realizar estos guardias. Claro, primero se habían excedido los reclusos, ¿no? Entre Claro. comillas, y luego se empezaban a exceder los guardias, a ejercer un abuso de autoridad, y esto obviamente se le fue de las manos. En la película está todo ficcionalizado, obviamente Sí. hay mucha más sangre, otras escenas que quizás seguramente no sucedieron. Sin embargo, esto deja a entrever esta especie de experimento social. Sí, sobre todo lo raro fue también el grado de compenetración que llegó a tener en un momento el mismo investigador Zimbardo, porque él se había puesto casi como si fuera el alcaide de la supuesta Claro. cárcel ficticia, y se tomó bastante en serio su papel en un momento. Llegó hasta querer llevar a los reclusos y a los guardias a una prisión real para seguir el experimento desde ahí. Después se negaron, hubo bastante entredichos entre lo que eran las autoridades de esta cárcel y Zimbardo, que quería llevar al demasiado extremo a este experimento, que bueno, después tuvo que ser cancelado. ¿En qué año fue esto? 1971 fue. Recomendación, Claro. hay 2 películas que tratan Sí. del caso. Una versión alemana que fue a principios de los 2000, y después está la versión yankee, año 2010. me dijiste, Exactamente, Manu. año 2010. Las dos son muy buenas, están llaman muy bien las dos, sí, realizadas que vi y esas, respetan muy cercano a lo que tiene que ver con este experimento, que así se denominó, el experimento. Claro, por supuesto, se le añade su cuota de ficción, desarrollado a través de un personaje principal, pero la verdad que por lo menos pica la curiosidad a partir de ahí, después se puede investigar un poquito más acerca del caso real. Este caso fue el disparador de decir, che, y si nos ponemos a leer un poquito más y buscamos algún otro artículo que empiece a tratar algunos experimentos de la psicología social en la historia que hayan rozado lo ético, y nos encontramos con una infinidad. Hay un montonazo, desde la Alemania nazi hasta
antes también, te digo, Sí. épocas de la Guerra Civil Española, épocas de la Primera Guerra Mundial, luego fue avanzando. Vamos a llegar a Iowa en el año 1939, en la universidad. El psicólogo Wendell Johnson, era uno de los docentes también dentro de la universidad, Sí. trató de averiguar las razones por las que los niños tartamudeaban experimentando con un grupo de huérfanos. ¿Viste? Parece una película, pero Sí, no, esto fue real, año 1939. Este psicólogo lo que hizo fue seleccionar a 10 niños tartamudos y otros 12 niños que hablaban perfectamente y los mezcló en dos grupos. Eran 22 en total, hizo dos grupos de 11, casi un partido de fútbol. Uno de los grupos recibió una especie de estímulo, de refuerzo positivo que se le decía a esos niños que iban a superar la tartamudez, que no iban a sentirse mal, que todo esto que sucedía era normal. Por un lado estaban los chicos que tenían un estímulo positivo. Claro. Y por el otro, había un grupo que recibía un castigo, independientemente de que los niños fueran o no tartamudos, se les decía que era una vergüenza que hablaran así, que debían detener su comportamiento inmediatamente, que no debían hacer eso si no lo hacían correctamente. Cuestiones que tenías, por un lado, el grupo que recibía un estímulo positivo Y el otro el y el otro negativo. negativo. el otro el negativo, que era el castigo. Y esto trajo varias consecuencias más. Tuvieron secuelas, ¿verdad? Así bueno, es. varios de incluso estos niños que decíamos que estaban mezclados dentro del grupo que recibía un estímulo negativo, que no eran tartamudos, llegaron a generar una tartamudez Claro. a partir de esto mismo. Después, bueno, el caso trascendió luego de muchísimos años, estamos hablando de 1939, recién en 2001 puede ser que se había revelado. Duró 5 sesiones este experimento también, porque es un experimento social de lo fuerte y complejo que era. Los chicos que habían recibido el estímulo positivo pudieron tener una mejoría dentro de su tartamudez. El tema es con los chicos que tuvieron el castigo por Claro. no poder llevar bien una charla normal. Aquellos chicos que no eran tartamudos y estaban mezclados con los otros niños, tuvieron secuelas y tartamudez hasta la edad adulta. Como decía Wow. Manu, recién en el año 2001, luego de un artículo, porque esto no es que dijeron, che, y si nos Claro. disculpamos, no. Luego de un artículo que sacó Mercury News y sacó toda esta denuncia con los traumas de los niños. Lo denunció. Los denunció, la Universidad de Iowa decidió pedirle disculpas a estos niños afectados, a sus familias, y recién en el año 2007 le dieron una especie de indemnización de Claro. $925,000 a cada uno de esos niños, obviamente los que seguían vivos, Sí. habían pasado Sí. un montón de años. Sí, más de 80 años habían pasado en ese momento, supongo que habrá ido a las familias, pero se sabe por supuesto que el trauma que generó fue irreparable. Y la verdad, si bien es una buena suma de dinero, me parece que de todas maneras no compensa el trauma que le generaron. Sí, pero a No. nivel contexto, pensemos qué pasaba en esa época, ¿no? Los hermetismos en la ciencia, en estas torturas, bueno, Sí. ni hablar de los casos de tortura extrema, pero No, es terrible. todo esto no trascendía. No trascendía No, para no, nada. no. Recién en el año 2001, por alguna investigación ardua que se generó, pudieron denunciarlo. Y nos queda un caso más, A ver. A ver. que vamos al año 1951. Exactamente, este experimento llamado experimento de Asch, donde se estudia el comportamiento de un sujeto ante las masas. Estamos hablando de un experimento realizado por justamente el psicólogo polaco Solomon Asch, al que después se le atribuyó el nombre del experimento, y donde junto a un grupo de personas, donde la gran mayoría estaban seleccionados a propósito para contestar mal una consigna. Claro, estaban todos como puestos de acuerdo. Claro, exactamente. Y uno solo, que era el sujeto a estudiar, era el que no estaba enterado de todo lo que se estaba por hablar entre esos seleccionados. Exactamente. Se les ponían unas imágenes en un pizarrón donde tenían una imagen con una línea vertical, una línea de cierto largo vertical, y después otra imagen al lado con otras 3 líneas verticales de Cada una de distintos distintos- tamaños. sí, exactamente. Sí. Cada una de distintos tamaños, aunque a veces había alguna que era casi del mismo tamaño o del mismo tamaño Del que mismo una de tamaño, esas 3. Lo que tenían que contestar ellos era cuál era la línea más larga. Obviamente iban cada uno contestando, al principio cada uno iba contestando bien y después se empezaban a poner de acuerdo entre los distintos sujetos Todos los que estaban involucrados. seleccionados, los que estaban involucrados, para contestar de manera errónea y confundir al sujeto y ver si comenzaba a tener juicio y contestar de manera correcta o seguir a la masa. a la masa, exactamente. Los resultados del estudio fue que el 36,8% de las veces el sujeto seguía a la respuesta general que era errónea. Ese fue por lo menos el primer intento o la primera conclusión que llegaron. No es un porcentaje demasiado alto si vamos al 100%, Sí. pero casi el 40% de todas maneras
es un número interesante. Esto lo trajimos ¿por qué? Porque fue uno de los primeros estudios de la evidencia empírica, ¿no? Claro. Porque Claro. tanta cuestión que rozaba lo ético, bueno, este no fue tan fuerte ni tan duro, sin embargo llegaban a confundir Sí. al personaje involucrado que no tenía idea de lo que Y sobre sucedía a su todo el alrededor. engaño que se le hacía a este sujeto, ¿no? Y también nos lleva a una cuestión filosófica, ¿no? Si seguimos o tomamos nuestras decisiones por juicio propio o siguiendo a las masas. Claro, ¿no? La inercia de decir, bueno, ya estamos en la movida, Claro. arriesgo por lo que dice la mayoría o realmente tengo un juicio propio sobre lo que estoy viendo. Hay una escena en la nueva, el spin-off de Merlí donde se manifiesta esto. Ah, sí. Es verdad muy que él interesante la llega, el protagonista Paul Rubio, llega tarde a una clase y la docente se ha puesto de acuerdo con todos que el alumno que llegaran tarde iban a hacerlo confundir, respondiendo claro. cosas que... Respecto al color de una carpeta, ¿no? Exactamente. Muy interesante. Es muy linda, muy interesante, una linda serie Merlita, no podemos traerla Gran algún día. serie. Sí. Tuvo mucho éxito aquí en Argentina, ahora podrían redescubrirla o rememorarla, ¿por qué no? Por supuesto. Excelente lunes Sí, random, ¿eh? muy muy interesante, bueno. todo muy del lado de la teoría conductista, ¿no? De estas Sí. pruebas psicológicas a través de estímulo-respuesta. Bueno, estamos hablando de pruebas bastante polémicas que rozan o se van de la línea ética de lo que sería el experimento, que hoy en día de todas maneras están condenadas y están prohibidas además.